Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de los desayunos informativos de la Crónica Digital en la City de Cosentino en Málaga. En esta ocasión teníamos un objetivo principal, que era hablar de las fundaciones y de los mecenazgos, y tenemos unos invitados especiales en torno a la figura jurídica de la Fundación Antonio Gala. Vamos a tener una conexión con su presidente, con Francisco. Luego tenemos la suerte de tener a José María Gana, que es su director. Tenemos la suerte de tener a Catalina Granada, Tony Bermúdez y Belén Zayas, que es profesora de la Universidad de Málaga, especialista en geografía, política social, sociología, y vamos a entablar, como es nuestra costumbre, un pequeño diálogo en torno a lo que sucede con el mecenazgo, las fundaciones y esa obra tan importante que es poner una estructura de las fundaciones jurídicas. Y eso se hace en torno a un coloquio, y posteriormente tenemos un pequeño desayuno donde habrá el networking habitual. En primer lugar, quiero saludar a Francisco, que lo tenemos en una videollamada, pero por circunstancias de la famosa circunstancia que nos sucedió el lunes del apagón, pues no ha podido estar aquí. Bienvenido, Francisco. ¿Me oyes bien? Tú sí, claro. Perdón. Yo a todas esas cosas no le veo nada más que algo positivo. Y hay que llenarlo de contenido interesante. Hay que llenarlo creativo. Hay que darle juego a todo eso. No, es que, claro, nosotros no nos puede ver, pero nosotros a usted lo vemos perfectamente. Lo único que no le vamos a escuchar ahora mismo, pero espera. ¿No tiene la universidad? No, porque... Si se escucha, claro, perfectamente. Yo creo que nosotros estamos conectados aquí, pero si hasta que ellos no tienen audio, no lo escuchamos. No pasa por aquí. No pasa por el este. No. Que hagamos una cosa. A ver si puede hablar. Sí, eso lo construyamos, si no, no se escucha. ¿Voy a hablar un momentito para hacer una prueba? Lo de Valencia. Venga. Yo creo que están muy acertados. Claro, desde lo de la Rosa lo estamos escuchando, pero no lo escuchan desde la sala. Están restauradas ya. Claro, igual que yo. ¿Seguiste viendo la fuente allí en Almería? Bueno, ¿qué hacemos? Nada, despídelo, que muchísimas gracias, y que ya lo llamaré luego para dar las gracias por la conexión. Déjame el micrófono, no te lo Sí. porque yo tengo buena voz. Vale, simplemente por eso, pero No, ya vamos a empezar. Despídelo de ahora ya. vamos a Francisco le va a llamar después, ¿vale? Simplemente darle las gracias por haberse conectado, ¿vale? Y por darle la oportunidad de Bueno, empezamos nosotros. Muchísimas gracias, insisto, por vuestra asistencia y por vuestra compañía. En primer lugar, quiero lanzar una primera pregunta sobre las fundaciones. ¿Por qué son necesarias para instrumentalizar un legado, en este caso tan importante como el legado de Antonio Gala, en memoria y en obra? Empezamos por ti, si te parece, por este orden, José María. Buenos días a todos y gracias por asistir. Yo creo que la Fundación Antonio Gala, su razón de ser, el hecho de su existencia se debe fundamentalmente a la voluntad de Antonio. Antonio no tenía hijos y creó una fundación con unos fines muy determinados, muy claros, muy definidos en su estatuto, y la designó heredera universal, ¿no? Entonces, la Fundación ha desempeñado en los
primeros 20, 21 años de vida una labor que era lo que Antonio le había encargado. En concreto es una labor de mecenazgo a jóvenes creadores del ámbito de la literatura, el arte y la música. Y desde el fallecimiento de Antonio hace 2 años, pues además es la entidad que gestiona, que protege, que administra de alguna forma el legado literario tan amplio, tan ingente, que Antonio produjo a lo largo de una vida de creación larguísima. Pues prácticamente nosotros hemos recuperado unos poemas de juventud de Antonio Gala que se publicaron hace ahora un año. Hay poemas escritos con 15 años en un volumen de poemas de juventud que se llama Poemas del Libro Mediable. ¿Por qué es necesario? En nuestro caso, pues para cumplir la voluntad de Antonio y para gestionar su legado. Hablo en el caso de la Fundación Antonio Gala, como directamente implicado. En el caso de otras fundaciones, pues las fundaciones a menudo llegan donde no llega la administración pública o donde no llega la empresa privada, porque no hay negocio, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, porque se emprenden labores que no tienen una rentabilidad económica, sino más bien social, cultural, etc. Yo creo que esa es la razón principal de ser la fundación. Bueno, yo no tengo claro que todas las fundaciones sean útiles y necesarias, pero en el caso de la Fundación Antonio Gala sí lo es, y en este caso ha sido muy útil y muy necesario, primero para regular de alguna manera las relaciones entre Fundación y el Ayuntamiento de Alaurín Grande, y luego evidentemente a nivel cultural para de alguna manera favorecer la pervivencia de un legado literario y cultural, en este caso de Antonio Gala. Así que yo creo que la utilidad de esta fundación y todas las actividades culturales que está organizada están más que justificadas su existencia. Desde un punto de vista académico. Bueno, desde el punto de vista de la academia, bueno, las fundaciones están desde la antigüedad, prácticamente, ¿no? Se habla ya del antiguo Egipto, hay fundaciones. Bueno, siempre tiene mucho que ver con lo que ha comentado, en el sentido de donde no llega lo público, donde no llega, ese sentido mixto de privado-público tiene mucho que ver las fundaciones. Y las fundaciones, a más allá de la utilidad de alguna, yo no cuestiono, simplemente también es la tipología de muchas fundaciones. No todas son culturales, hay muchas que están muy ligadas a la investigación, por ejemplo, ¿no? Para la lucha contra el cáncer, todo eso. Entonces, en eso me parece muy necesaria, ¿no? Y yo creo que es perfecto, es la definición, o sea, donde no llega lo público, donde no llega lo privado, las fundaciones son importantes. Y en las ciudades, son muy importantes. Un elemento, digo yo, que ya no son prescindibles, son imprescindibles, yo creo que ya se han convertido. Y luego ya dejamos paso a la utilidad de muchas, porque también hay mucho también después de lo que, para que se montan, luego la financiación, no es otra cosa. Pero bueno, yo las que conozco y están para ver, muy interesantes, las culturales, ¿no? Evidentemente me gusta muchísimo que estén presentes, también por el apoyo a los jóvenes. Eso, siempre hay muchas fundaciones, en este caso también, o sea, darle voz a los jóvenes, ayudar a los jóvenes con esas becas, con la creatividad en muchas ocasiones. Yo creo que ahí es donde... Alcalde, la implicación de la Fundación con la ciudad de Alaurín Grande es obvia, pero ¿hacia dónde vais? ¿Qué tenéis previsto? ¿Cómo queréis hacer crecer esa relación bilateral tan importante que tenéis? Bueno, el vínculo entre Alaurín Grande y Antonio Gala de hace muchos años y ya ha ido creciendo a lo largo de los años. Creo que lo que es la adquisición de lo que es la casa de Antonio Gala por el Ayuntamiento de Alaurín Grande se produjo en el año 2022, puede ser, 2022, y se completa con un convenio, ¿no?, entre el Ayuntamiento de Alaurín Grande y la Fundación Antonio
Gala, que es a la vez un convenio económico, pero también un convenio de colaboración a nivel cultural, una serie de actividades que se realizan a lo largo del año, y también desde el año pasado 2 residentes de la Fundación Antonio Gala vienen a pasar un mes y se alojan allí en lo que es la Baltasara, la Casa Museo Antonio Gala, donde se alimentan de esa energía de la Baltasara y producen evidentemente el campo en el que ellos se especialicen. Pero evidentemente nosotros queremos seguir aumentando esa colaboración, porque no es ya lo que puede suponer, que es importante, las visitas que se realizan de los turistas o visitantes que vienen a la Orilla Grande de la Baltasara, sino además todo lo que supone en materia cultural y de imagen para el propio municipio. Y yo creo que en este último año y medio se ha avanzado mucho en ese sentido. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos que a lo mejor para la ciudad de Málaga no son relevantes, pero para un municipio como la Orilla Grande yo creo que son muy relevantes. En el año 2024 aceptó un programa de Radio Nacional de España hacer su programa en directo desde la Orilla Grande, y el principal reclamo fue la Baltasara y el legado de Antonio Gala. Y a la semana siguiente recibimos una petición del diario El Mundo que quería hacer un reportaje sobre la Baltasara y la Casa Museo de Antonio Gala. Así que de imagen para el municipio, eso tiene un valor incalculable, y eso lo sabemos perfectamente, y por eso queremos avanzar en esa colaboración continua con la José María, la fundación obviamente tiene una vocación de permanencia eterna, ad eternum, pero ¿cómo se idearía? Yo sé que es muy complicado, no se trata de que hagamos un petitum, pero ¿qué más necesitaríais para que fuese más productiva su trabajo, vuestra jornada diaria? Bueno, la Fundación Antonio Gala tiene, el año que viene vamos a cumplir los 25 años, y bueno, tenemos una trayectoria ya consolidada. Al principio era más difícil, pero claro, al principio teníamos el paraguas inmenso de la figura de un Antonio Gala que aparecía en el medio de comunicación continuamente, que prácticamente todos los años publicaba novelas, salía el autor más vendido en las ferias, con un paraguas tan grande, pues prácticamente todo vuela de forma maravillosa. Cuando Antonio Gala da un paso atrás por cuestiones de salud, ya él se retira y empieza una lucha que fue larga, que costó muchísimo esfuerzo. Me gustaría que Francisco Moreno hubiera estado aquí para contarlo, porque lo vivimos, bueno, él como presidente pues en primera fila, yo como director en segunda fila, pero claro, hubo que conseguir el apoyo a través de patrocinios, de subvenciones, de convenios de colaboración, en primer lugar de la administración pública, que bueno, nos miraba con un poco de desconfianza quiénes son estos recién llegados, y a continuación pues también de la empresa privada. Todo eso se consiguió con el paso del tiempo, afortunadamente. La Fundación hoy día pues, tiene unas cuentas más o menos equilibradas, ¿no? Aparte de haber recibido también como heredera universal el patrimonio de Antonio Gala, que administramos con el máximo cuidado, ¿no? Buscando esa permanencia eterna, como decía. ¿Qué nos gustaría? Pues a pesar de que tenemos la colaboración de empresas privadas, fundamentalmente de nuestro entorno más cercano, en la ciudad de Córdoba, en provincia, pues nos gustaría una mayor presencia de la empresa privada. El año pasado hubo unas modificaciones, unos retoques, quizás no eran todo lo que deberían haber sido en la ley del mecenazgo, algunas aumentaron algo las rentas fiscales al mecenazgo, tanto de personas físicas como jurídicas, pero en nuestras cuentas pues se ve muy claramente, es decir, hay una cantidad de ingresos por subvenciones o por patrocinios privados que están muy desequilibrados a favor de la administración pública. ¿Qué me gustaría? Porque estuvieran más equilibrados.
España tampoco tiene una ley de mecenazgo, tiene unos decretos que adquieren una serie de modificaciones fiscales para... ¿No creéis, lo que me hace la pregunta a usted, que es fundamental para un país como nosotros, como el nuestro, donde la cultura es un reclamo absoluto como seña identitaria de nuestra sociedad, que existiera una ley vertebradora de lo que es el compromiso del mecenazgo privado y a su vez incluso público, si lo apuran a través de algunas instituciones que lo requieren? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque en cierta manera sería ese paraguas que permitiría, por ejemplo, a la empresa privada, pues lanzarse a efectivamente hacer el mecenazgo, ¿no? Porque no sea, ¿El micro no funciona? bueno, yo creo Pero que se no, escucha bien. se oye bien. Es mejor para que se, porque como estamos grabando, pero ¿la vida del botón? Sí, pero el ciclo de batería. Bueno, perdón, Venga, claro. sigue. Bueno, Eso no puede faltar. Hoy no puede faltar que falla algo más que también falla. bueno, pero somos poquitos y nos entendemos aquí. Subo echando por así. Subo el volumen y respeto, como en una clase. Mientras no vaya la luz, Muy generoso. Cuando ese tono va bien. Pues estaba diciendo eso, que es necesario porque para que la gente, pues animar a la gente a que efectivamente sea un mecenas. O sea, yo cuando pienso en mecenas pienso en Lorenzo el Magnífico, los que se lanzaban, o sea, los grandes ricos de la República Florentina, veneciana. Había una gran parte que apoyaban a la cultura y no necesariamente ¿qué tenías a cambio? Algunos aspectos a veces era religioso, pero en otra era la propia gloria, ¿no? Bueno, te voy a pasar a la eternidad porque estoy apoyando a unos artistas. Pero yo insisto en que no solo es la cultura, las fundaciones van mucho más allá de la cultura. Y entonces creo que es necesario que haya una regulación de todo esto y que sea atractivo, aunque sean a través de centros fiscales que ya existen, pero que todavía más apoyo a eso, ¿no? Porque lo público también, no solo lo privado, estamos pensando en que lo público, ¿no? Ahí por eso digo que en ese engranaje es perfecto una fundación. Yo pienso en lo público porque hay muchas sociedades, por ejemplo, municipales, porque no con su contabilidad, que tienen muchos beneficios. Esas sociedades tendrían deducciones a su vez cuando vuelven ese IVA, cuando vuelvan ese impuesto de sociedades, que sería beneficioso para la propia contabilidad municipal, sin me apuro, es decir, alimentaríamos una rueda en ambos sentidos. ¿Tú como alcalde cómo que piensas de eso? yo pienso que efectivamente es necesaria una ley de mecenazgo, pero yo creo que ahí hay un problema cultural, nunca mejor dicho en este caso, cultural que es propio de España o incluso como países como Francia, aunque Francia tiene su ley de mecenazgo, pero sí me refiero a que hay un problema cultural porque efectivamente en España se tiende a pensar que todo tiene que salir y depende de lo público. Y tampoco está todavía tan bien visto esa relación, o está bien definida la relación entre lo público y lo privado. Con lo cual, pues no existe esa ley de mecenazgo porque ahí yo creo que es el blocaje mental y cultural. Los anglosajones lo tienen en este caso muy claro, hay que ir al Museo Británico a Londres para darse cuenta de esa colaboración privada en lo que es el patrimonio público y cultural del Reino Unido. Y yo creo que efectivamente tenemos que romper esa barrera y favorecer esa colaboración público-privada. Pero seremos capaces de hacerlo. Vosotros como protagonistas. Bueno, yo creo que España perdió una oportunidad de tener una ley de mecenazgo completamente nueva desde cero, por el desgraciado fallecimiento prematuro y rápido de Pepe Guirao, que fue el mejor ministro de Cultura que ha tenido el gobierno de España en la democracia, y claro, tuvo que salir del gobierno precipitadamente por una enfermedad que acabó con su fallecimiento. Pero Pepe había explicado públicamente lo decidido que estaba a que España se tratara una ley de mecenazgo, que siempre es un problema que genera en el seno de un gobierno, porque quizá el Ministerio de Hacienda no ve con tan buenos ojos que exista una ley de mecenazgo con grandes incentivos fiscales, ¿no? Al apoyo yo hablo más de la cultura porque es el ámbito en el que me desenvuelvo, pero las fundaciones ya lo hemos comentado, tienen un papel fundamental en
social y de apoyo de emergencia social y un papel importantísimo en la investigación científica, biomédica. Recuerdo cuando tenemos, existe un instituto de Memoria, se llama, de biomedicina, de investigación biomédica, que es de los más avanzados en su ámbito, ¿no? Y está soportado por la Fundación. Yo creo que España además adolece con su sistema parlamentario de un error gravísimo, y es que los proyectos de ley decaen cuando se disuelven las cámaras. A mí eso me parece un error, porque si no tuviese suficiente apoyo en la Cámara, pues simplemente no se dieran ante el proyecto de ley. Pero un trabajo que haya hecho un Parlamento durante 3 años y medio, el hecho de que se disuelvan las cámaras, que automáticamente en todas sucede lo mismo, toda la Cámara Legislativa, decaen los proyectos de ley, hay que empezar de cero. Eso me parece un error, porque es como tirar todo el trabajo de una legislatura, y en este caso sucedió eso, no solamente por el fallecimiento del ministro andaluz, por cierto, por fin un ministro andaluz que fuese de cultura, la Almería, concretamente, sino que además porque el proyecto de ley decayó por disolverse las cámaras. Bueno, una vez hecho este pequeño apartado, pequeño apartado administrativo, quiero volver a la figura de Antonio. Antonio hubiera imaginado, porque esto quiero hablar mucho de la fundación, pero Antonio hubiera imaginado esta fundación. ¿La imaginó así? José María, después de que tú la hayas vivido día a día. Tuvo la suerte de verla en marcha y en funcionamiento durante muchos años, de ver que muchos de los jóvenes creadores que desarrollaban sus proyectos literarios, artísticos, musicales, pues conseguían premios de primer orden, nacionales y algunos internacionales también. Antonio vio a su fundación funcionar como él quería, dedicada a lo que él había elegido, y vio que jóvenes que les dábamos esa primera oportunidad acababan teniendo éxito. Alcalde, ¿tú trasladarías tu modelo de compromiso, una figura histórica de la literatura, de Antonio Gala y esa fundación, a otras ciudades, a otras ubicaciones, con otras personalidades que están buscando esa relación binomial que en realidad no existe o no termina de suceder? ¿Cómo le explicarías tú cómo se hace? Es muy complicado trasladar la realidad de un municipio a otro, pero evidentemente si yo tuviera que repetir esa experiencia muy grande, la repetiría sin duda. Es más, estamos contemplando la posibilidad de incrementar y de ampliar, no solo con el legado de Antonio Gala, sino con otras figuras culturales. Así que yo desde luego sí lo recomiendo. Otra cosa es que la realidad de un municipio otra vez totalmente distinta. Allá todos los municipios que yo he visto que sí digamos organizan cierto nivel de actividad cultural, turística, económica alrededor de una figura literaria o artística en general, yo creo que a todos o a casi todos les ha ido bien. Así que no hay motivo para no trasladar ese modelo a otro. Los modelos educativos de las fundaciones son extrapolables, son teorizantes, se pueden teorizar para poder crear emular. Bueno, eso es difícil porque hemos dicho que hay muchos tipos de fundaciones, entonces sí, bueno, podría ser en el caso de los culturales, ¿no? Y algunos que llevan bastantes años, como el caso de los culturales, pues sí, se pueden hacer en el sentido de que en ese punto que tienen de formación, ¿no? Porque en el tema de las becas, ¿no? Hay becas, yo creo que sí, una parte que vivan de esa beca, una practicidad, que sea la practicidad en ese aspecto, en el caso de los modelos educativos, ¿no? Que cada vez más se tiende hacia un modelo en el que se prime la practicidad. ¿Y qué mejor modelo que llevar a la práctica, decir, tú eres creativo, pues te vamos a dar una beca para que tú seas creativo? O tú vas a formarte, a investigar, lo que sea, pues vamos a ayudarte a hacerlo práctico. Yo creo que eso sí que tiene, porque cada vez, insisto, se prima más la practicidad. Que yo estoy de acuerdo o no, es otra cuestión, porque vamos excesivamente a la practicidad y nos estamos dejando atrás mucha teoría, ¿no? Y yo creo que ni tanto ni poco, ¿no? Es decir, que el punto medio está en la cuestión, pero bueno.
actual, José María, la internacionalización de la fundación parece como una llave que abre todas las puertas, pero no siempre es fácil conectar con otras figuras parecidas en otros países. Estáis trabajando a través de la Unión Europea con algunos proyectos muy interesantes. ¿Nos lo puedes esbozar? Hemos trabajado a través de esa iniciativa de la Unión Europea, se llama Interreg, que en nuestro caso, por la provincia de Córdoba, el proyecto que nos encajaba muy bien era una cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Entonces hemos trabajado con fundaciones y entidades españolas y portuguesas en proyectos de colaboración cultural y indirectamente también relacionados con el turismo, en lo que es la frontera de España y Portugal. Pues hemos trabajado con una fundación muy potente de Évora que se llama Eugenio de Almeida, con el ayuntamiento de Portalegre, una localidad del Alentejo portugués, y también algunas entidades con las universidades de Córdoba y de Extremadura, y la de Évora y la de Neo de Badajoz, en varios proyectos. Hombre, yo creo que son iniciativas que a la larga acaban dando resultados, conectan más a la gente con el territorio, con la idea esa de traspasar la frontera y sentirse un poco como en casa aquí. Estamos en otra iniciativa de colaboración con fundaciones internacionales, ahora concretamente del mundo árabe, pero un proyecto que está todavía en pañales. En esa internacionalización, ¿qué importancia tienen los jóvenes? Vosotros dedicáis muchísimas horas de trabajo a la captación del talento joven, o, de cierta manera, a ponderar, ¿no?, ese talento joven. Sí, pero bueno, desde el principio los creadores que han pasado por la fundación en estos 24 años, en los últimos 24 años, eran de todo el mundo. Es decir, las únicas condiciones que hemos puesto siempre es de 18 a 30 años, porque Antonio Gala decía que tenían que tener una edad en la que todavía fueran permeables, es decir, que la convivencia, la cooperación, lo que Antonio llamaba fecundación cruzada, pudiera producirse, y él decía que, bueno, que a partir de los 30 años ya, digamos, vamos a ser un poco más permeables y que hablaran español, porque Antonio dijo que el mecanismo de comunicación de su fundación fuera el español. Creo gente de, si no me equivoco, y tendría que actualizar la cuenta con la solicitud que hemos recibido para el año que viene, pero creo que de 25 países diferentes han pasado. Y me parece que lo hace mucho más sencillo. Que cada uno llegue con un proyecto creativo diferente, literario, artístico, musical, que convivan durante 8 meses en una misma casa. Una casa que, aparte de sus habitaciones, tiene las estancias de trabajo, que tiene un salón de actos en el que hay actividades culturales, una sala de exposiciones permanente en el que hay exposiciones todo el año, y se producen actividades culturales, que un claustro del siglo XVII que aloja un festival, el Festival de Música de Cámara más importante de Córdoba. Toda esa magia, además, se multiplica cuando se da el caso de que, como este año, por ejemplo, tenemos un residente cubano, uno de Costa Rica, un mexicano también. Todos los años hay, vamos, te lo puedo cuantificar, casi el 33% de las solicitudes que recibimos vienen de otros países, y quitando de otros países que no sean España. Y quitando España, el país del que nos llegan más solicitudes es México. O sea, tenemos un vínculo muy estrecho con toda Iberoamérica. Pero bueno, de Europa, de Asia, de África, sobre todo de Somalia, de Asia, de Corea, de Japón, de China. Es un éxito muy importante de las fundaciones. Y lo que te comentaba antes, lo que más me alegra es que Antonio Gala tuvo la oportunidad de verlo.
Pero es que Abril es muy bonito, Abril lo recomiendo, pero cuando uno se adentra ahí es otro mundo, y además está muy cerca de lo que es el río Fala, de un molino morisco del siglo XII, entonces todo ese entorno y la casa tiene su embrujo y me quedaría con eso, aunque me podría quedar con muchas cosas más, porque el hecho de haber alcanzado ese acuerdo el año pasado por la fundación de que los residentes todos los años vengan a pasar ese mes en la Baltasar y se impregnen de lo que es la Baltasar y produzcan allí en la Grande, para nosotros es muy, muy importante. La universidad puede entablar un tipo de relación con la fundación, como hace con la FEJUMA, supongo, a través de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Las opciones de que esos alumnos estén vinculados a esa fundación, ¿eso es una posibilidad de sí? Yo creo que también, vamos, tendría que mirar exactamente Lo aceptas. los estatutos. Pero creo que también no hay ningún problema. Yo no tiene nada que ver con el tema, pero a raíz de lo que ha comentado el alcalde, sí que me gustaría comentar algo muy importante. Voy a traer al tema del turismo, y es que para un municipio tener el reclamo de una figura tan importante como Antonio Gala, ya es posible que hemos dicho a los niños grandes es bonito, pero no desde el punto de vista turístico, esos recursos turísticos no siempre pensamos en el reclamo. Entonces, para Málaga es muy importante no centralizar todo en Calle Larga, para que no entendamos. Entonces, que se conozca más allá del municipio, más allá de Torremolinos, más allá de lo que es la Costa del Sol, o más allá de la eterna Filigrana, con todo mi respeto, que Filigrana es hermosa, pero que Málaga tiene muchos municipios. Y muchos municipios que algunos de ellos no tienen suficientemente, voy a decir una palabra que no me gusta, pero suficientemente explotado, pues un recurso turístico cultural tan importante como una figura literaria. Me estoy acordando, por ejemplo, que si lo están intentando, y de hecho me consta que se lleva en el caso de Charabiay con la figura de Salvador Rueda, y porque no es exactamente Charabiay, es la colonia de Nari, que pertenece a Charabiay. Entonces, resaltan esa figura, pero no se conoce, hay que dar a conocer, pero ya no solo desde el punto de vista turístico para que vengan los turistas y conducirlos a esas nuevas rutas turísticas culturales, sino desde el punto de vista malagueño también, ¿no? que conozcamos todas esas conexiones. Pienso en la literaria, porque nos une, ¿no? Pero también en las históricas, ¿no? Por ejemplo, fijaros en tan interesante en la Saquía, por ejemplo, en Vélez, pues la figura de Baristo Guerra con las pinturas que hizo en la ermita de Vélez. María Luisa Gómez Moreno y yo trabajamos con un tema de paisaje, precisamente paisaje, y el tema de la ermita, que cómo se podía ver dentro de la ermita pues lo que era el Vélez del ayer, de los años 40, 50, de la niñez del pintor. Fijaros, eso mismo, ¿no? O sea, quiero decir, que Málaga cuenta con mucha riqueza cultural, aún no suficientemente, insisto, explotada. No, tampoco quiero que el merchandising, ¿no? Sino que seamos conscientes de esa riqueza. Y en ese sentido, pues la universidad, lo que puede, pues, colabora, y a través de trabajos de investigaciones que se hacen, lo que pasa es que luego los trabajos de investigación no llegan a la sociedad. En ese punto, pues lo que ocurre, ¿no? José María, en la introducción de Belén me lleva a una pregunta. En este caso, Antonio Gala, y permíteme la expresión en algo, marca, puede arrastrar a la fundación, o la fundación puede arrastrar de la marca de Antonio Gala, porque la gestión de una imagen colectiva de Antonio, digo, por su literatura, por su post, que dirían los anglosajones, ¿es más difícil o es más fácil manejar la instrumentación jurídica de una fundación para tratar de su legado? En este caso, es que el merchandising y todas estas palabras me llegan a decir, ¿ves Antonio Gala?
es como Dios, dice, ¿cómo gestionan luego vender las Biblias? O sea, lo hemos pensado así y hablado en el Petit Comité en alguna ocasión, hacer algo que, bueno, que pudiera generar unos recursos, que en todo caso no serían recursos, recursos económicos, pero que fuera algo con buen gusto, delicado, como le gustaban las cosas a Antonio. Estoy pensando en una pluma estilográfica, un lápiz, un rotulador, que Antonio escribía a mano todos sus libros, y fundamentalmente un rotulador, un cuaderno tipo Moleskine, algo así, ¿no? Algo de ese tipo, pues, a mí me gustaría, y a lo mejor con el tiempo lo hemos hecho en algún momento. Es decir, que lo hemos pensado, lo hemos hablado en Petit Comité, pero bueno, por ahora no hemos pasado de ahí. Alcalde, el peso de estar todo el día con la Fundación aquí en nuestra cabeza, ¿es a favor o en contra de la gestión municipal? No por el talento o el afecto que despierta la Fundación vinculada al municipio, sino en tu caso, ¿qué demanda la ciudadanía con respecto a la Fundación? Yo creo que en el programa de Radio Nacional de España que comenté antes me preguntaron cuál era o cuál había sido la relación entre los vecinas de Almería Grande con Antonio Gala. Y yo contesté que era una relación a la vez cercana y distante. Y digo cercana y cercana porque era un vecino de Almería Grande, todo el mundo reconocía y sabía de la importancia cultural, artística y la relevancia de Antonio Gala, pero distante también porque Antonio Gala era una persona que también imponía su distancia y podía tener incluso malas públicas. Yo creo que parte de la magia que tiene la Baltasara es por ese misterio, ¿no? Por ese halo de misterio de que Antonio supo dotarla. Antonio no lo recibía a cualquier persona. Yo me acuerdo una vez que teníamos que sentarnos a hacer una cosa legal con el notario de Alaurín y igual que la Baltasara. Y el día anterior hablando por teléfono con Antonio, digo, bueno, es que tampoco conozco yo exactamente cómo se llega a la Baltasara en coche. ¿Cómo que no lo conozco? Esculturas, como que no lo había hecho. Nunca. Bueno, pues eso tenemos que solucionarlo. Y a partir de ahí pues, he ido a la Plaza de Mucho. Pero es que Antonio no invitaba a cualquiera a la sala, y concretamente amigos de Alaurín, que tú sabes que Antonio tenía su grupo de amigos, pues, saliendo de ahí, poco más. Por eso decía que hay cierta distancia y yo creo que en los últimos 2 años sí se ha recuperado un poquito más, ¿no? Se ha acercado más a la ciudadanía de Almería Grande a lo que es la figura de Antonio Gala y además a la casa donde estuvo viviendo tantísimos años. Yo tengo una anécdota, no me da la memoria ahora, yo soy un poeta muy joven en la ciudad, coincidí con él en un evento y yo, dado neófito del tema, me coloqué en un sitio inadecuado y él detrás me dio con el bastón en el pie, me vuelvo y me dice, no se queje, que le ha dado con el bastón don Antonio Gala. Y entonces como, y si me quedo aquí como diciendo, vale. Y yo lo admiraba, entonces yo, y además tan joven no dije nada, pero en aquel momento estas cosas que se te quedan de por vida, ¿no? en la cabeza. Para concluir, ¿queréis bien contar una anécdota o bien destacar algo que yo no haya preguntado sobre cada uno de los papeles que tenía aquí, como fundación, como ayuntamiento, como universidad, sobre las fundaciones, sobre la figura de Antonio Gala? Bueno, hombre, hablar de la fundación, creo que he explicado someramente un poco, así un poco rápido, lo que hacemos en la fundación y la necesidad de contar con apoyo económico, con convenios de colaboración para que toda esa serie de proyectos que cada vez son más en marcha, afortunadamente, pues, puedan seguir yendo a cabo. Antes he hablado de lo exportable de los modelos a otras ciudades. No he hablado nada, pero debo concluir a lo mejor con eso, con que acabamos de empezar la gestión de un centro de creadores contemporáneos en la ciudad
ciudad de Cuenca, con la que no tenemos ninguna relación más allá de la admiración, porque primero es una ciudad, un patrimonio de la humanidad, igual que Córdoba, que es donde nacimos y seguimos estando, y además es una ciudad estrechamente vinculada con el arte contemporáneo. Entonces, la Diputación Provincial de Cuenca tenía un edificio maravilloso en el casco antiguo, decidió dedicarlo a residencias artísticas y convocó un concurso internacional con su pliego de condiciones, etc. Nos presentamos y ganamos el concurso. Y es más, cuando fuimos, bueno, Paco, mi presidente, yo también fui a firmar el contrato con la Diputación Provincial de Cuenca, nos decían, es que es un orgullo que la mejor fundación dedicada a residencias artísticas venga a Cuenca a gestionar un centro de residencias artísticas. Y bueno, hoy es día 29, es decir, la primera promoción de creadores del centro de Cuenca lleva hoy una semana allí. Yo en esa semana he ido y vuelto 3 veces, me parece. y estamos muy orgullosos y muy emocionados, porque además es un proyecto en el que hemos trabajado a fondo prácticamente los 2 últimos años y que jugar es un concurso de ámbito internacional, en la Unión Europea, quiero decir, para el centro de residencia artística, bueno, será que lo estamos haciendo bien. Bueno, seguiremos. Pero mi conclusión es que hay modelos que son... se pueden mejorar. Pues yo primero expresar mi deseo de que muy pronto podamos ampliar esa colaboración y ese acuerdo con la Fundación Antonio Lara. Y luego, muy en mi papel, pues animar a todos los que estéis aquí a venir a Belén Grande, a que visitéis la Baltasara, quizá el 20 de junio, o 20 de julio, entregamos el premio de poesía Antonio Lara, que es el segundo más importante premio económico de España, y se celebra precisamente en los jardines de la Baltasara, así que es un monumento para visitar al abrir y luego disfrutar de nuestra excelente gastronomía. Tenemos otras 2 fundaciones artísticas en este caso. La primera es la de Gerard Brera, que también es otra figura relevante, y el del pintor y fotógrafo Gustavo Torres. Pues yo, ellos se hayan dicho me toca al final. Bueno, pues sí, yo que después de estar en la universidad, ya, sobre todo a partir de tu invitación, este acto, pues mostrar mi deseo de que la universidad siga colaborando en la medida de lo posible con todas las fundaciones que existan, porque en ese punto de ese modo de información y apoyo a los jóvenes, pues que más que una universidad, sobre todo porque creo que son importantísimas. Y luego yo, esto tiene que ver un poco de todos los elementos que has dicho del merchandising, te diría uno, que porque tengo hijas, o tengo una hija, 2 hijas montitas y usan mucho, porque estoy en la universidad y lo veo, son las tote bag, las bolsas de tela, que me encantaría que hubiera una con un verso, porque yo me encanta el Antonio Gala poeta, ¿no? El novelista me gusta, pero el poeta me tira mucho. Y entonces me imagino esa bolsa con esos versos de Antonio Gala, quedaría muy bien. Yo me la compraría para la cena. Sí, es verdad que el Antonio Gala poeta parece otro Antonio Gala distinto a las novelas, y el de las novelas se parece más al Antonio Gala que yo he contado de mi anécdota. Sí, tiene más ahí, pero bueno. Oye, ha sido un verdadero placer que esté aquí. Los 3 ahora un invito al desayuno, tienen el networking, podéis directamente hablar con los invitados si os apetece. Y dar las gracias también a todos los que nos han seguido en streaming, dar las gracias a Cosentino, que nos acoge en su casa, la Crónica Digital y el Grupo Avensa, de que yo soy responsable, de dar personalmente las gracias.